Hay un tema preocupante respecto a cómo esta sociedad asimila las noticias, cómo entiende la diferencia entre realidad y ficción, y también sobre un momento como es este, donde hay tanta tecnología, pero al mismo tiempo bastante estupidez. Uno diría que la sabiduría y la ética moral es directamente proporcional a la tecnología. Cuanta más tecnología hay, la gente es más sabia. Por eso, desde nuestra posición de confort, nos es muy fácil juzgar incluso la gente de los años 70. Y decimos que tonta era la gente de los años 70, porque no tenían tecnología, porque creemos que la tecnología nos hace más sabios. Entonces, uno diría, digamos, que la gente de la Edad Media, cuando uno ve historia de la Edad Media, uno diría que la gente de la Edad Media tenía una inteligencia del tamaño de un cacahuate. Y desde nuestra posición de superioridad, en nuestra zona de confort, creemos, repito, que somos mejores porque tenemos mucha tecnología. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Porque con el reciente caso de noticias que hubo aquí en Colombia, estoy aquí desde junio del 2026, con el reciente caso de un señor que salió en un balcón con una presunta situación de abuso infantil, pues la gente salió como una turba furiosa a atacarlo. Y ahí uno se da cuenta no solo que no tenemos ética a pesar de tener tecnología, sino que la sociedad está bastante imbecilizada y bastante estupidizada, idiotizada, y eso no debería ocurrir, porque precisamente aparatos como estos, drones, inteligencia artificial, se supone nos deberían hacer más sabios. Y efectivamente uno analiza cosas como la Edad Media, las turbas furiosas, las cacerías de brujas, la Inquisición, y uno lo primero que le llega a la mente es qué gente tan tonta. De hecho, la Edad Media es la época, la cultura medieval es la que más mala fama tiene. Pero hay algo anecdótico en Colombia, para que usted me entienda lo que yo le quiero decir. Hay algo anecdótico de los años 60 y 70, cuando estaba en auge la televisión. La televisión en Colombia llegó en los años 50 y la televisión a color pues llegó mucho después. Mi madre me contaba de una vecina que en los años 60 ya era una señora adulta mayor, era una señora que era anciana en los años 60. Y en los años 60 hubo el auge de la televisión en Colombia, no solo del aparato, sino de las producciones televisivas, las primeras novelas, y habían personajes icónicos, uno en particular, Pacheco. Mi mamá me cuenta que en los años 60 mi mamá era niña. En esa época la señora adulta mayor, la anciana, era fanática de Pacheco. Entonces ella ponía su televisor de perilla a blanco y negro con patas de madera, que eran televisores muy icónicos. Y todos los días que aparecía Pacheco, ella se bañaba, se vestía, se ponía limpia, se ponía muy elegante para que Pacheco la viera bonita en el televisor. Así era el paradigma de los años 60, ni siquiera estamos retrocediendo siglos en el tiempo. La gente tenía tan poca capacidad de entender lo que es ficción a lo que es realidad, que se creían todo lo que aparecía en la televisión. Y el paradigma de no diferenciar el mundo imaginario, el mundo ficcionario al mundo real ha existido desde que existe la ficción, aproximadamente hace un siglo. Desde hace un siglo que se hacen películas. Entonces, algo que hoy en día nos resulta tan absurdo sigue vigente, porque la gente se cree todo lo que les dicen. Porque en la Edad Media decían esa era bruja y no había juicio, de una la juzgaban, la quemaban y la mataban. Actuaban como una turba furiosa, solo que las turbas furiosas hoy en día están en internet. Entonces, antes de asegurarnos de algo, solemos, al igual que la señora que se paraba frente al televisor para que Pacheco la viera bonita, solemos creernos todo lo que internet nos dicen. No podría haber una sociedad más idiota que la actual. Entonces, cuando una persona, una mujer resentida, ejemplo, que esto le pasó a alguien hace un año, una mujer resentida porque la pareja la dejó, porque su hombre la dejó por otra, lo funa, lo quema en internet, toma su imagen y hace abajo acusaciones de abusador, violador, golpeador de mujeres. Al tipo van y lo buscan y le cortan una mano. Llegan un montón de vecinos, lo sacan de la residencia donde estaba y le producen una lesión irreparable, porque en medio del linchamiento le alcanzan a cortar lo que es, bueno, la muñeca. Quedó sin la posibilidad de volver a usar su mano derecha.
tras de hecho era diestro. Ya cuando la gente después, que casi lo matan, se dio cuenta que era inocente, perdón. Cadenas de WhatsApp, cadenas de Facebook que la gente se cree porque juran que lo que Facebook nos dice es cierto. La gente todavía cree que Internet nos dice la verdad. La gente cree todavía que las noticias nos dicen la verdad. Y en cuanto a salud mental, no hay cosa más tóxica que las noticias. Entonces, finalizando esta reflexión, yo me pongo a pensar qué tan peligroso es que, sin importar que sea el 2050, el 2060, el 2020, el 2010, que sin importar cuánta tecnología haya, sigamos creyendo que lo que Internet nos dice es cierto. Sigamos convenciéndonos de que lo que vemos es lo que es, de que lo que pasa en las películas es real. Que sigamos con la incapacidad, que sigamos careciendo de la capacidad de entender qué es ficción y qué es realidad. Y sobre todo, cuando está en juego la vida y la reputación de una persona, vemos una funa, una quema, cuando a alguien lo queman por WhatsApp, mala paga, golpeador de mujeres, maltratador de niños, ladrón, y la gente se lo cree. Incluso hay grupos al margen de la ley que están pendientes de esas personas. Entonces dicen, este man abusó de un niño, de una vez vamos a castigarlo. Cuando ni siquiera la gente se toma la molestia de asegurarse que sea verdad. Cuando, sin importar la aberración que una persona presuntamente haya cometido, ni siquiera nos tomamos la molestia de asegurarnos que sea cierto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, quizás para las personas que tienen la inteligencia emocional y mental y emocional, antes de ver cualquier cosa, antes de ver un ataque, antes de ver un video, una imagen, un meme que digan esta persona hizo esto, por lo menos asegurémonos primero, más allá de toda duda. Porque en Internet no hay pruebas fehacientes. En Internet las pruebas no son definitivas. De hecho, el absurdo es tan grande que hay una página de Facebook, como millones que hay, que hace noticias falsas. Y sacaron un comunicado donde un candidato presidencial, que no voy a decir su nombre, promulgaba una ley para poner la mayoría de edad a los 16 años. Pero la gente no miró, y las millones de críticas que había absurdas, la gente no miró que era de fecha del 2030, porque esta página, además de hacer noticias falsas, juega con el futuro. Entonces esta era una noticia como del futuro. Noticias falsas que la gente se cree, y una incapacidad de entender qué es verdad y qué no, qué es realidad y qué no. Y cuando esa línea se borra y se vuelve difusa, pues entramos en una zona de peligro. A muchas personas les quitaron la vida por creer lo que Internet decía cuando no era cierto. Y uno de los tantos casos tan lamentables fue en Colombia hace unos años, cuando a un hombre lo acusaban de haber golpeado a su esposa y a su hijo. Lo sacaron de la casa, lo lincharon a punta de machete, del tercer piso lo bajaron al primero, cuando un mes después se dieron cuenta que no era cierto. Y la vida todo lo cobra, cuando le hacemos daño a la gente. Acuérdense, el datacrédito universal todo lo cobra. Y las cosas malas que empezaron a suceder en el barrio donde esta persona fue afectada son verdaderamente de historias típicas para un programa como Séptimo Día o como La Puerta esa misteriosa. Había un programa en Colombia que se llamaba La Puerta Secreta, Séptima Puerta, me acuerdo. Las cosas casi sobrenaturales que le empezaron a suceder a la gente del barrio donde lincharon a esa persona hizo que ni siquiera crezca zona verde en el lugar donde la mancha de sangre de esa persona inocente quedó. Antes de linchar en Internet o literalmente a una persona, primero asegurémonos que sea cierto. Y antes de emitir un juicio de valor, primero miremos la verdad. Tratemos de diferenciar esa verdad y esa mentira que se mezcla y nos la ponen confusa, borrosa, pixelada. No hay que creer en nada. Cree la mitad de lo que ves y nada de lo que oigas. Y aún así, aunque llegue el 2040, seguimos siendo una sociedad bastante tonta. Un abrazo para todos, cuídense mucho.